Este país tiene fama de ser el peor país del mundo para nacer mujer. Un hijo de 12 años tiene más importancia social que su madre. Hemos sido su centro de atención absoluto en todo momento. Nos hemos hecho decenas y decenas y decenas de selfies. El radicalismo islámico ha hundido a la población en una situación de crisis total. Todo esto es americano también, es estadounidense. Creo que puedo decir alto y claro que existen pocos países en todo el mundo a los que tuvieran más ganas que a este en el que me encuentro en estos momentos. Gente, bienvenidos a Afganistán. Un territorio, una nación con una fama terrible. Para muchos el peor país del mundo, para otros incluso el más peligroso. Hemos venido aquí para recorrer la mayor parte del territorio en una gran expedición de 3 semanas en las que vamos a descubrir la realidad, la situación, la vida tal y como es de aquí, de los pueblos y ciudades, intentando alejarnos de toda esta propaganda, de los medios de información, de los medios de comunicación y, como digo, intentando descubrir y empaparnos de la realidad, de estas sensaciones, de esta información que podamos investigar una vez aquí, como digo, en el territorio. Van a ser diferentes reportajes en donde quiero mostrar una visión amplia y completa de la historia de esta nación desde los años 70 hasta la actualidad. Así que es importante ver cada uno de los reportajes para tener toda esta información en su totalidad. Todos habéis oído hablar de los talibanes, pero ¿quién es esta gente? ¿De dónde provienen? Habréis escuchado también de la invasión estadounidense, pero igual no todos sabíais que hubo también una invasión soviética. Incluso más en el pasado hubo un tiempo en que los musulmanes huían y eran encarcelados solo por ser musulmanes. Musulmanes encarcelados por un gobierno comunista. Este país tiene una historia reciente, muy interesante, pero además completamente trágica. Guerra tras guerra, y lo vamos a vivir aquí mano a mano. Quiero ser vuestros ojos, que conmigo lo podéis vivir, lo podéis sentir. Para empezar, y sin más dilación, nos encontramos en Kabul, la capital afgana, 2 años más tarde de cuando se conformó este segundo régimen o gobierno talibán. El primero fue en el año 1996 y hasta el año 2001. El atentado de las Torres Gemelas provocó la invasión estadounidense, una invasión que duró 20 años. Ahora llevamos ya 2 años de segundo gobierno talibán. Quiero ver cómo es la situación, cómo es la realidad que se vive con este nuevo gobierno aquí en Kabul. Así que vamos a comenzar un día en Kabul. Pues Afganistán es un país sumido en la pobreza, en el que el radicalismo islámico ha hundido a la población en una situación de crisis total y en el que potencias internacionales la han utilizado para sus propios intereses. El lugar donde nos encontramos en estos momentos es muy especial y realmente curioso. Básicamente estamos en un bazar, en un mercado, en donde todas las tiendas son militares, de equipación militar. Uniformes como estos trajes, después también diferentes cinturones y sujeciones para las armas, para diferentes rifles, escudos antibalas. Lo que es curioso es que en su mayoría es equipación militar estadounidense, abandonada en 2021 justo antes de que los talibanes volvieran al poder y conformaran este segundo gobierno talibán que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, como podéis ver, son uniformes estadounidenses. Este, por ejemplo, es afgano y hay otros que han llegado más tarde y ya son de procedencia china. Notaréis que hay cosas extrañas, mensajes extraños en el traje, y es que sí está ya islamizado según el nuevo gobierno. Este es el nombre del nuevo gobierno, o aquí encontramos, por ejemplo, que Alá es grande, que Alá está arriba, ¿no? Señalando al cielo. En un traje estadounidense, pero ya modificado según, bueno, las creencias e ideologías del gobierno actual. Un ejército que retrocede y que se va de un lugar destruye el stock. Vamos, es que esto es el ABC de cualquier retirada. No vas a dejar el stock de armas, de coches, de uniformes, etcétera, etcétera, en manos del enemigo, porque el enemigo lo puede utilizar para camuflarse y infiltrarse en tu zona. Es que fue tan ridículo. ¿Y cuál es el problema? Que por desgracia no hay un análisis serio de este tipo de historia por parte de la prensa internacional.
Es realmente curioso que este mercado está lleno de tiendas, de estos puestos con equipación militar, todo el resto básicamente son polvos de proteínas. Todo esto es americano también, es estadounidense. Todo esto se lo llevaron de las bases estadounidenses una vez abandonaron el país. Eso es lo que nos cuentan. De hecho, la publicidad que podemos ver es con Ronnie Coleman, con Jay Cutler, que son estrellas del culturismo estadounidenses también. No sé, es realmente curioso. De Defensa, el Pentágono, dijeron nos vamos, hay órdenes de evacuar, y evacuaron, pero de una manera ridícula y dejando de nuevo a la población afgana civil totalmente abandonada. La gran frustración de tantos amigos llamándote y diciendo sácame a mí, sácame a mi familia. En total, la lista que yo tenía, el cupo que yo tenía entre España y otros países eran 25 personas que podía ayudar a sacar en ese momento, inmediatamente. Pero yo tenía una lista de casi 200. Tuve que elegir. Tuve que ir por la lista y elegir. Este sí, este no. Y sabes que los que van a salir fuera seguramente morirán. Muchísimos afganos que tenían un cierto nivel profesional se marcharon. De hecho, todos los afganos que han salido eran los que ocupaban los puestos claves en la burocracia afgana y que trabajaban con los extranjeros. Se han marchado, todos los que han podido. Y claro, el aislamiento de Afganistán, el aislamiento del régimen talibán en Afganistán internacional es muy grave y va en detrimento de la población civil. O sea, siempre que aplica sanciones económicas a un país, los que pagan el pato son los civiles. Ha llegado uno de los momentos más esperados del día, de lo que más me gusta hacer cuando estoy viajando. Muchos ya sabréis de qué hablo, probar comida, es la hora de la comida. No ha sido fácil porque hoy es viernes y la mayoría de establecimientos, de locales, están cerrados, pero hemos encontrado uno. Encontramos ya diferencias con otros países. Esas telas que hay tras de mí están cubriendo a las mujeres. Es decir, ahí dentro de las telas es donde comen las mujeres que vienen a comer aquí a este local. Sin embargo, los hombres aquí fuera. Mientras traen la comida vamos a hablar un poco de primeras impresiones en el país, en Kabul, en la ciudad y ciertas normas de los talibanes, cómo es esta actualidad que se vive aquí hoy en día, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, de la seguridad. Obviamente es mucho más seguro que cuando estaban los estadounidenses, ya que había conflicto. Un conflicto con dos bandos y una vez que un bando se ha retirado por completo y solo hay uno de los bandos, los talibanes, ya no hay este conflicto. Entonces podemos recorrer de forma segura muchas partes del país, ya no hay secuestros, pero eso sí hay muchos checkpoints de los talibanes. Acabamos de tener justo uno aquí fuera, ya que estaban reunidos ahí los máximos mandatarios de esta zona como comandantes generales, así que han parado a Luis. Hemos estado ya de entrevista a ver quiénes somos, dónde vamos, ¿no? Pero siempre en bastante buen rollo, la verdad. Pero sí que hay que aclarar que aquí la situación es la que es. Al final es un gobierno nuevo, liderado por personas que tampoco se han formado para desempeñar esas labores. Han tomado la dirección de un país que es algo muy complicado. Hay muchas leyes, de hecho, que por ejemplo no están definidas. Entonces, el actuar de una forma u otra por parte de las autoridades depende de con quién te topes. A términos generales, y como voy a explicar más tarde, la pobreza y la situación de inestabilidad en el país es máxima, pero es que era todavía peor en 2021 cuando entró el gobierno. Era una inestabilidad, como ya digo, absoluta. Tanto es así que me han confirmado, yo lo había leído, me han confirmado que existía la venta de órganos para familias pobres que querían conseguir algo de dinero. También vendían niñas, incluso bebés, para casamientos forzosos. También volvieron las ejecuciones en público y también las flagelaciones por crímenes o delitos, como podría ser el alcoholismo, el adulterio, el robo. Y todo esto se sabe por algunas oficinas de la ONU que todavía se mantienen en el país y que en principio son como los ojos para el resto del mundo de lo que está pasando aquí. Aquí tenemos un poquito del típico pan afgano y un plato típico llamado mantut. Bueno, vamos allá, probar en directo. Espero que no queme mucho. Es comida un poco picantita, con salsas de yogur y de tomate. Está muy bueno.
Nos encontramos en una de las horas del rezo aquí en Afganistán. Tras de mí, cientos de hombres musulmanes que se juntan en la calle para rezar. También podrían estar rezando en estos momentos en la mezquita y en sus propios hogares, pero en principio tienen que rezar. Ahora bien, una de las diferencias palpables entre el régimen talibán de hace 25 años y el actual es que si no rezabas hace 25 años, te castigaban, te flagelaban, castigos físicos, muchas veces en público. En estos casos, en la actualidad, si no rezas sí que es cierto que te van a dar una advertencia de oye, tienes que rezar, vete a la mezquita, pero sin castigos físicos. Y este es el formato de gobierno ligeramente más tolerante que ellos están intentando plantear. Esta parada es realmente importante y os voy a explicar por qué. Ropa tradicional. Aquí en Kabul realmente no hace falta. Tampoco viene mal porque te evitas ciertas miradas. No de desaprobación, no es tanto desaprobación, sino curiosidad. Y al final atraer demasiados curiosos cuando quieres intentar sumergirte como uno más, pasar desapercibido, pues no viene bien. Pero bueno, esto es en Kabul. Una vez salgamos de la capital y entremos sobre todo en ciertas zonas pastunes, como vamos a estar en Kandahar, en Helmand. O sea, literal, tenemos que ir con uno de estos. Así que ya mejor salir con él desde Kabul. Yeah, this one is better, right? Yeah, I like this one. Okay, this one. Este va a ser mi estilo. Afghani es el nombre de la moneda afgana. El traje que me compró es unos 2000 afganis, que son unos 25 euros, así que así se mueven los precios aquí. No os voy a mentir, primera experiencia en Afganistán está siendo realmente tranquila, mucho más de lo que cabría esperar. Como ya decía, los talibanes sí nos paran, hay alguno que nos para más brusco, con gestos de poder, pero la experiencia es realmente relajada. Podemos caminar, podemos disfrutar. Muchas veces los talibanes nos paran y al final acabamos haciendo fotos a los talibanes. Durante los 20 años de invasión estadounidense, la financiación de los talibanes se basó básicamente en actividades ilegales, como la extorsión y el secuestro, y también el narcotráfico, con el opio en concreto. Ojo, no eran los únicos. Estados Unidos también estaba fuertemente dentro de esa industria o de ese mercado ilegal. Pero secuestros y extorsiones es algo que ya no pasa hoy en día porque están en el gobierno. Pero entonces, ¿cómo se financian en la actualidad? Si tú preguntas aquí en Afganistán por la industria, te dicen que no hay. Es un país sin industria, basado en agricultura. Una agricultura que no es tan productiva porque no hay tecnología. Y es un territorio rico en recursos naturales, pero que no los pueden extraer porque no tienen medios para su extracción. Si a toda esta situación le sumas los desastres naturales que viven en algunas regiones, como el gran terremoto que ha habido recientemente hace 1 o 2 meses, iremos a la zona que sufrió este terremoto, también sequías, también inundaciones, heladas. La situación es completamente crítica e intentan mejorar, intentan progresar, pero las malas relaciones internacionales y los bloqueos internacionales hacen que sea muy complicado. Ahora mismo más de la mitad, se calcula que más de la mitad de la financiación de los talibanes proviene de las aduanas, de las comisiones fronterizas. Entonces veremos cómo avanza el futuro de este país y sobre todo creo que va a estar limitado según vayan surgiendo o rompiéndose estas mismas relaciones internacionales de las que hablo. La hospitalidad aquí me está pareciendo increíble, también lo natural, lo espontáneo de la gente en las calles, cómo te invitan a cenar, ven a mi casa esta noche. Muchas veces es como el típico juego de compromiso que tú luego tienes que decir como no, está bien, pero si de verdad te hiciera falta, te abren las puertas de casa. Aquí hemos estado con este hombre, fíjate, me está dando de comer aquí en la misma calle. Hemos hecho un reto con estas guindillas, con estos pimientos, hemos ido mordiendo a ver quién ganaba y me ha ganado él. Pan con ajo, ahí tiene carne y eso sí, el tío aguanta el picante mucho más que yo. Era fuego, sigo teniendo el fuego dentro.
día de hoy ha sido realmente interesante para nosotros. Desde su comienzo ha sido una apertura a un nuevo mundo. Pero la forma en que lo hemos cerrado, subiendo a ver el atardecer en una meseta desde la cual hay unas vistas increíbles de Kabul y hay una bandera gigante, que hoy en día es una bandera talibán, gigante, ondeando en el cielo. Pues de repente llegamos, estaba, no podía ser de otra forma, lleno de talibanes. Decenas, sino cientos de talibanes, ni una sola mujer, y ellos rezando, otros, de ocio, ¿no? Tomando té, charlando. De la que hemos entrado en este recinto, verjado con alambre de espino, hemos sido su centro de atención absoluto en todo momento. Nos hemos hecho decenas y decenas y decenas de selfies. Ha sido incluso un poco intrusivo o agobiante, tal vez incluso, cómo nos rodeaban en algunos momentos demasiadas personas. Simplemente querían decirnos de dónde venimos, cómo nos llamamos, que estamos bienvenidos. Había alguno que llegaba un poco más. De repente uno, por ejemplo, ha llegado y me dice: ¿por qué antes nos queríais matar? Nosotros no somos buena gente. Pensando que era un estadounidense, porque yo estaba hablando en inglés. Y yo diciendo, a ver, ¿cómo salgo yo de esto? O sea, vamos a ver. Y digo, yo no soy estadounidense. Y es que si lo pensáis es una situación realmente peculiar, porque encontrarse con un grupo de estos talibanes aquí en Afganistán hace apenas 2 años, no más, apenas 2 años, probablemente significaba un secuestro, incluso también podía ser un asesinato. Cualquier persona occidental, vestida como occidental, hace 2 años, cuando todavía estaba aquí en Estados Unidos, eras el enemigo. De repente ahora, dándonos abrazos, tomando té, es que no puedo decirlo de otra palabra, de curioso y peculiar. Y de repente nos hemos ido a unos árboles y estaban luchando entre ellos, una especie de lucha libre, pero vestidos como talibanes, vestidos como pastunes. Se han enfadado encima porque todos han girado para vernos a nosotros y me han gritado para que me meta a luchar con ellos, cosa que no he visto del todo apropiada, y al final nos he dicho que fuera, que no molestemos. Enfadados porque es que éramos el centro de atención, o sea, la lucha talibán había pasado a un segundo plano. Entonces, qué loco este día, todo lo que hemos vivido, todas las situaciones que se han dado, ha sido realmente interesante para mí. Es que no hay otra palabra, estos días para mí son fascinantes. Vamos a descansar tomando un té porque ha sido sobreestimulante este atardecer rodeado de talibanes, así que vamos a cenar. Hoy Afganistán ha ganado un partido de cricket y justamente íbamos con la camiseta. Cuando yo me marché, vivir en Kabul era llegar al aeropuerto, que te viniese a recoger un coche de seguridad, que te llevase a tu casa lo más rápido posible y allí te encerrases hasta que te tocase salir otra vez del país. Se fue deteriorando mucho la situación, sobre todo del 2014 al 2021, y pasamos de una situación de una ciudad en semiguerra o en guerra constante pero que no la sentía tanto, a una ciudad, yo me acuerdo por ejemplo en 2018 cuando pusieron una bomba y mataron a 9 de mis compañeros delante mío en uno de los checkpoints de la zona verde donde yo vivía. Uno de los peores momentos de mi vida porque ver a mis compañeros despedazados supuso un gran shock y un gran trauma para mí. Y este tiempo recorriendo el país me ha servido para comprobar yo mismo en mis propias carnes cuáles de las disparatadas leyes, absurdas leyes que conocemos sobre el país son reales o no, y además también investigar muchísimo más sobre la situación de la mujer, algo que me parece realmente importante y por eso lo he dejado para el final del reportaje, para poder investigar bien y hablar con conocimiento de causa, según toda esta experiencia vivida en estas 3 semanas. No hablo de estas incomprensibles reglas, es que por ejemplo aquí está prohibida la música y hemos comprobado que es cierto. Nosotros, por ejemplo, la llevábamos algunas veces en el vehículo, zonas privadas, en el hotel, pero en la calle, en zonas públicas, la música está prohibida. Solo los talibanes escuchan algunas canciones, pero son propias, religiosas y de aliento hacia su propio grupo. Por lo demás está prohibido, al igual que bailar. Ni siquiera se puede bailar en las bodas. Por ejemplo, las películas
También están prohibidas las películas, si bien es cierto que televisión hay, es muy reducida y solo algunos programas de entretenimiento o informativos del propio Afganistán, producidos aquí en el país. Este país tiene fama de ser el peor país del mundo para nacer mujer. ¿Y qué puedo decir yo en base a mi experiencia? Que probablemente esto sea cierto. Aquí las mujeres con este nuevo régimen o gobierno talibán tienen prohibido ir a la escuela. A partir de los 10 años ya no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden vestir como ellas quieran en la calle, tampoco mostrar su pelo, muchas veces ni mostrar la cara. No pueden ir a salones de belleza, no pueden ir con tacones para que no se las escuche cuando llegan andando. Tampoco pueden subir en autobuses públicos o en transportes donde haya hombres. Incluso en otras zonas como en Kandahar, lo vais a ver en los próximos reportajes, ni siquiera pueden subir en un taxi. El lugar destinado para las mujeres en los taxis es el maletero. Incluso está esta famosa norma, probablemente una de las más oídas a nivel mundial, y es que las mujeres no pueden salir de casa solas. No pueden salir de casa sin un mahram, que es la figura masculina dentro de la familia. Si no es el marido, pues el padre o el hermano, pero siempre con un hombre de la familia. Es completamente cierto y triste que las niñas a partir de cierta edad no pueden estudiar, las mujeres no pueden estudiar, aunque tenemos entendido que algunas niñas, hijas de líderes talibán, sí que están en los colegios. También existen escuelas clandestinas, escuelas ilegales para las niñas, pero siempre encubiertas. Pues las mujeres en Afganistán en la actualidad con el régimen talibán pues no tienen ningún derecho, ¿no? Las niñas no pueden estudiar a partir de los 12 años, las mujeres han sido apartadas de los trabajos cualificados, algo tan pues poco importante como pasear por un parque público. Las mujeres ahora no tienen derecho de pasear por un parque público. La mayoría también han cambiado, bueno, todas han cambiado su forma de vestir. Ahora las mujeres van con una túnica que no marca las formas del cuerpo de color oscuro, y la mayoría también lleva una mascarilla, no porque haya ningún brote de coronavirus en Afganistán, sino porque los talibanes han dicho que lleven mascarilla. O incluso las mujeres han desaparecido de los medios de comunicación. Solamente puedes ver a algunas mujeres en algunos informativos, pero en el resto de parrilla televisiva no ves a las mujeres en ninguna parte, ¿no? Un hijo de 12 años tiene más importancia social que una mujer, que su madre, ¿no? Es que esto es horrible, ¿no? También es cierto que las mujeres no pueden trabajar, pero debo recalcar que la situación no es la misma dependiendo de las provincias. En algunas de las más herméticas, de las más tradicionales, como Kandahar o Helmand, es completamente prohibido. Sí que no ves a una sola mujer sola en la calle, si no es con los maridos, caminan por detrás de los hombres de la familia. A veces sí hay mujeres solas, pero son mujeres en grupo. Nunca ves a una sola mujer con la cara cubierta, nunca puedes ver a ninguna trabajando, y menos en público. Sin embargo, en otras zonas como Bamiyan, más liberales, sí se ven algunas mujeres trabajando en los mercados, y también incluso muestran la cara, van maquilladas, bien peinadas. También aquí en Kabul, donde hay algunas poblaciones según los barrios que son shia, son chiitas en vez de sunitas, y también se puede ver cómo van con la cara descubierta, el velo simplemente cubre un poquito de la cabeza. Se encuentran diferencias según la provincia, esto es así. Que según en qué provincia te puedes encontrar unos talibanes u otros, y las normas pueden cambiar de un lugar a otro en el mismo Afganistán, ¿no? También debo puntualizar que los talibanes recalcaron que en este mandato no iban a caer en las mismas leyes abusivas que cayeron en el primer régimen. Hasta el momento realmente han hecho prácticamente lo mismo, si no muy parecido. Pero también aseguraron que iban a ser medidas temporales, que estas medidas poco a poco iban a ir desapareciendo. Por ahora no han desaparecido, pero sí que es cierto que admiten que algunas veces no tienen respuesta. Por ejemplo, aquí las leyes están en construcción, ya lo decía, están en construcción. Hay veces que no saben cómo actuar. Por ejemplo, a los líderes se les plantea el caso de: si las mujeres no pueden estudiar y no hay médicas, no hay doctoras, no hay enfermeras, cuando vuestras hermanas, vuestras hijas, vuestras mujeres se pongan enfermas, quien las va a tener que tratar es un hombre. Y esto también está prohibido. Entonces, ¿no sería mejor que forméis a las mujeres? Están pensando en formar a las mujeres en algunas disciplinas concretas, como la educación o la medicina. Pero las profesoras de estas mujeres siempre deben de ser también mujeres. Así que veremos lo que ocurre, veremos cómo evoluciona esto en los próximos años. Infierno en la tierra.
No tienen nada, no tienen derecho a nada. Pueden matarlas, pueden dejarlas, pueden cortarles la nariz y las orejas, que es una cosa que se hace mucho durante los crímenes de honor. No tienen nada. Las hemos abandonado al 100%. Nunca ha habido una época liberal en Afganistán, ni siquiera durante los 20 años de lo que es el momento en que haya estado en la comunidad internacional con un despliegue de tropas de 50 países. O sea, nunca ha habido. O sea, los matrimonios forzosos han existido siempre. O sea, las niñas se casaban con quien papá decidía, y los niños también. Yo creo que es una sociedad muy conservadora, y va a seguir siendo conservadora, en el que la imposición del fundamentalismo no va a provocar levantamientos contra los talibanes, porque los afganos en general son fundamentalistas, y si los talibanes fueran más sensibles con temas sociales y temas de derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, posiblemente lo tendrían muy fácil para gobernar. Hasta el momento, lejos de convertirse en un país más progresista, más evolucionado, más liberal y abierto de mente en estos aspectos, una de las cosas que hicieron los talibanes al entrar al mando fue perseguir los divorcios que habían ocurrido en estos últimos 20 años de invasión estadounidense, ya que para ellos es completamente ilegal. Persiguieron los divorcios y han castigado, han condenado por adulterio a las mujeres que se habían casado con un segundo hombre. Es obvio y se ha de reconocer que las mujeres en este país tienen grandes limitaciones sexuales, afectivas, morales, físicas. Se reduce su existencia a poder respirar prácticamente. No pueden hacer nada sin el hombre, son un objeto de los hombres de su familia. Y esto bajo la ley sharia, o eso afirman los talibanes, porque en sí la ley sharia, la ley musulmana, no afirma esto. Lo que ocurre en este caso es que la mayoría de talibanes, como veremos en los próximos reportajes, son de la etnia pastún. Entonces esto es realmente una mezcla de la ley sharia con la ley pastún, con esta ley tribal que es todavía mucho más cerrada, mucho más tradicional, y por eso ocurre lo que está ocurriendo aquí en el país. Entonces, esta explicación ha sido un poco más larga, creo que era necesaria, me había involucrado con esta situación como para poder transmitiros todo lo que yo he aprendido en estas semanas y visto con mis propios ojos, así que espero que os haya gustado, que apoyéis el reportaje al máximo, y lo dicho, nos vemos en las próximas semanas porque 4 reportajes más están al caer y están ya grabados, así que con conocimiento de causa creo que os van a encantar. Nos vemos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.